casualidad, ni aquí en la iglesia, ni aquí en la tierra. Hay un propósito de parte del corazón de Dios para poder traernos a usted y a mí, para poder dar esperanza a la gente que está allá afuera, poderles ir y darles un abrazo de parte de Dios y poderles decir que no están solos, que no están abandonados, poderles decir que hay esperanza de vida para ellos, hay esperanza para sus matrimonios, para sus hijos, hay esperanza en la salud, en la enfermedad que muchas veces ellos están padeciendo. Y yo cuando voy y le digo, le comparto esto a la gente, me dice, pero ¿quién eres tú? Yo les digo, yo soy un exadicto, yo soy un exalcohólico. Yo soy alguien que ha entendido y ha conocido la gracia de Dios, alguien que no merecía quizás hasta el día de hoy por todos mis pecados seguir caminando, pero por la misericordia de Dios y la bondad que Él ha tenido para conmigo, ahora estamos pudiendo ir a predicar a Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, y a Él, dijo, crucificado, y poderles decir que no nada más murió, sino que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre, esperándonos, iglesia, a usted y a mí, para un día poder gobernar junto con Él. Ese es el propósito de Dios aquí en la tierra, pero no nos podemos ir solos, iglesia. Tenemos que llevarle a Cristo todas las almas que sean posibles. Yo siempre le digo, cuando voy a compartir a los centros de rehabilitaciones, yo les digo, ¿sabes qué? Yo he entendido que yo no nací para hacer leña para el infierno. Yo no nací para eso, iglesia. Yo nací para vivir por toda la eternidad en el cielo, glorificando a Dios, exaltándolo a mi forma, a mi manera, a como yo concibo, pero poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Me costó, porque sí me costó, batallé demasiado. Ahora sí, como muchos de nosotros en la escuela, ¿no? De panzazo, pero llegamos. Pero que podamos estar firmes delante de Él y decirle, aquí estoy, Señor. Y va a ser algo hermoso poder decirle, aquí estoy, y todavía, Señor, con tu gracia pude traer a mi esposa y a mis hijos a tu presencia. ¿Sí me explico? Que no llegue nada más yo solo al cielo, sino que podamos entrar tú, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, puedan estar delante de Él. ¿A poco no va a ser hermoso que cuando estén con las manos levantadas, Jesús voltee a verte, o voltee a ver a tus vecinos y digan, aquí estoy, Dios, y gracias por Él, porque Él me predicó, y por eso ahora puedo estar aquí delante de ti? De eso se trata el Evangelio, iglesia. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo quisiera, iglesia, que abriéramos nuestra Biblia en Hebreos. Hebreos 11. Yo sé que ya muchas veces lo has leído, a lo mejor eso es parte de tu devocional, o fue tu devocional el día de hoy, pero hay algo, iglesia, que yo quisiera que usted y yo pudiéramos entender. Fíjese bien, si hay algo muchas veces aún que es difícil de entender, dentro de la iglesia, es la fe. No sé si usted se ha fijado, pero hay la fe, que usted y yo logremos discernir qué es la fe. A usted y a mí todavía muchas veces nos cuesta, porque muchas veces todavía usted y yo estamos batallando en tantas áreas que a veces se nos es difícil poderle entregar nuestra fe a Dios y poder creer que usted y yo tenemos que mirar las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguna vez usted nunca ha dicho, pero en verdad se irá a convertir mi esposa o mi esposo? ¿En verdad se irá a convertir mis padres? ¿En verdad mis hijos irán a alcanzar la salvación? Nunca le ha tocado. Los jóvenes, ¿en verdad la muchacha me irá a hacer caso? O sea, y la fe, iglesia, se mueve y se maneja en muchas áreas, pero es necesario que usted y yo logremos entender
¿qué es la fe? Y dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, iglesia, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Fíjate que cuando yo leo esta porción, yo me doy cuenta que muchos de los que se acercan o nos acercamos a Dios, muchas veces aún no hemos entendido la fe. Porque si no fuera así, iglesia, aquí no le diría, ya lo perdí, en el versículo 6, cuando dice que el que se acerca a Dios, dice, es necesario, dice, que tú y yo creamos, cuando nos acercamos a Dios, que creamos que lo hay. La fe, iglesia, es lo más difícil que puede haber en el corazón de uno, porque nosotros todo el tiempo, muchas veces nos hemos mirado, ¿sí o no?, bajo lo palpable, bajo lo que observamos, bajo lo que nosotros logramos entender, y hay cosas que no las entendemos, pero que son necesarios creerlas, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted y yo entendamos que usted y yo nacimos con un propósito. No nacimos, iglesia, ni usted ni yo no nacimos por casualidad. No nacimos por una equivocación. No nacimos por, como decimos nosotros allá, no nacimos porque mis papás, perdón por lo que voy a decir, pero no nacimos porque nuestros papás tuvieron una noche loca. Nacimos porque había un propósito en el corazón de Dios para que el día de hoy usted y yo estuviéramos alabando y glorificando a Dios. Usted y yo nacimos con el propósito de poder ir afuera a dar de gracia lo que aquí de gracia hemos recibido. El propósito en la tierra es que usted y yo podamos ir con la gente que no lo conoce y le podamos decir, hay una esperanza de vida, hay una seguridad para ti cuando tú conoces a Jesucristo y lo recibes en tu corazón, lo declaras con tu boca. Hay una esperanza de que un día vas a estar delante de Él y no vas a morir en la eternidad y pasar una eternidad en el fuego, sino antes al contrario, vas a tener una morada celestial, vas a tener la garantía de que un día estarás, como dice Pablo, cara a cara delante de Él. Ese es el propósito por el cual Dios a usted y a mí nos ha alcanzado. Pero necesitamos, iglesia, ir a decirle a la gente que Dios quiere enamorarlos, que Dios quiere abrazarlos. La intención de Cristo es que usted y yo podamos ir a llevar la presencia de Él a todo lugar, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Llegamos mi esposa y yo a un pueblo, caminamos un montón de tiempo para llegar a un pueblito, ahí a un cerro. Estaba una casita sola con un cerquito, estaba un burrito cargado lleno de leña. Cuando llegamos, yo íbamos con otras personas, un traductor, y cuando abrimos ahí, nos metimos, estaba una pareja de ancianos, como de unos 80 años más o menos, los ancianitos. Ya estaban ahí sentaditos. Y llegamos, le llevamos una porción, un cassette con una porción del Evangelio de Juan. Cuando se lo pusimos y empezamos a orar por ellos, estos ancianos, iglesia, nos voltearon a ver, se abrazaron entre ellos y empezaron a llorar. Y le decía el anciano a la señora, teníamos más de 14 años orando
para que Dios mandara a alguien a decirnos que no estábamos olvidados. Cuando nosotros escuchábamos eso, iglesia, en serio que nosotros empezábamos a llorar. Decía, cada noche le decíamos a Dios, manda a alguien a decirnos que tú nos amas, que tú te preocupas por nosotros. Imagínense el corazón de uno lo que sintió, pero imagínense el corazón de ellos lo que sentían cuando les decíamos Dios les ama, y Dios les dice que no están abandonados y que no están olvidados. Este es el propósito, iglesia, una oración de ellos por más de 14 años, y un día en su momento adecuado, cuando se sentían más entristecidos, llega y se les cumple esa oración. No ocupaban dinero, no ocupaban despensa, no ocupaban nada, iglesia, simplemente saber que no estaban olvidados por Dios. De eso se trata el evangelio, que podamos ir y podamos abrazar a la gente, más que juzgar, condenar, cuestionar, más que otra cosa, decirles Dios está contigo. Y Él ha prometido que no te va a dejar ni te va a abandonar. Él ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata el evangelio, que usted y yo logremos entender, que logremos bajar el corazón de Dios a la tierra para podérselo llevar a la gente. Yo le digo siempre a la iglesia, inclusive a los servidores que nos hacen el favor de ayudarnos, yo les digo, tenemos que entender algo. No es lo que tú y yo hacemos para Dios, sino que es lo que permitimos que Dios haga en nosotros. No se trata si yo barro, trapeo, pongo el talento, pongo la cafetera o predico. No, que tenemos que hacer todo eso. Digo, pero se trata de que yo permita que Dios pueda entrar a mi matrimonio, pueda entrar a mi vida personal, pueda entrar a mi corazón, y yo permita que Él pueda hacer cambios estructurales en mi mente, en mi corazón, porque si no, iglesia, no va a suceder nada. Llegaremos un puño de hombres y de mujeres servidores, pero no de adoradores. O sea, Dios no quiere que yo lo conozca para ir a limpiarle las moradas celestiales. Él quiere que yo lo conozca para poder estar delante de Él y adorarlo por toda la eternidad. Decía una mujer, no sé si alguien la llegó a escuchar alguna vez, ya murió, Kathryn Kuhlman. Ella decía, yo no deseo llegar al cielo a conocer a un rey al cual yo nunca conocí aquí en la tierra. Es aquí en la tierra donde usted y yo nos vamos a enamorar, es donde usted y yo vamos a conocerlo. Es el medio de las situaciones difíciles, iglesia, donde usted y yo vamos a lograr desarrollar nuestra fe, creyendo que las cosas son, aun cuando no miramos nada. Es ahí, es cuando usted, le use que es más o menos la fe, es cuando usted el día de hoy va y usted abre su refrigerador. Y alguna vez a usted le ha tocado que abre el refrigerador y no encuentra nada más que el foco prendido. Lo abre y dice, caray, nomás, ¿qué tienes en el refri? Un foco prendido. Pues apágalo, dice, porque te va a generar luz y de todos modos no va a ayudar en nada. O cuando abres, cierro el congelador y lo único que sale es humo. Ahí me ha tocado muchas veces. ¿Qué hay de comer? Puro humo, le digo. Pues órale, dice, échale. Cuando tú abres el refri y no miras nada, y tú lo cierras y dices, no importa, yo sé que en el transcurso de la noche en lo que yo duermo, tengo un Dios que tiene tanta misericordia de mí, que va a mover las circunstancias para provocar que el día de mañana pueda haber alimento en mi mesa. Ese es caminar por fe. Que usted y yo podamos acostarnos diciendo, Señor, traigo un dolor aquí, tengo una enfermedad, pero yo sé que en lo que yo duermo, su Espíritu Santo va a venir y va a poner sus manos sobre el dolor o la enfermedad que tengo, y como dice el profeta Isaías, sé que por tus llagas voy a ser sanado. Y poderte levantar. ¿Qué pasó? Gloria sea al Señor. A seguir cargando. ¿Sí me explico? Eso es la fe, iglesia. Yo puedo dormir acostándome con una cartera bastante llena de billetes, pero sin fe, y no me va a servir de nada.
no voy a saber ni siquiera con qué doctor ir, no voy a saber ni siquiera qué hacer. Pero cuando usted y yo creemos que Dios está haciendo lo imposible para beneficio de nuestra vida, es cuando las cosas empiezan a suceder. Y es cuando alguien llega y le dice: ¿qué crees? Tengo una enfermedad. Usted voltea y dice: ni te preocupes, yo tenía 10 y de todas Dios me salvó. ¿Sí me explico? Como dice el apóstol Pablo: todo mundo me abandonó, pero Dios estuvo aquí. De eso se trata el evangelio, de eso se trata el lograr conocer a Jesucristo, de eso se trata poder dormir todas las noches abrazados de Dios y diciendo: Señor, sé que mañana las cosas van a ser diferentes, sé que para el día de mañana tú vas a proveer. Les decía en una iglesia que llegué con una mochilota grandota. Decía mi pastor: esa mochila tan como tus pecados, dice, te pesan pero no la quieres soltar, decía una mochilota, iglesia. Y yo ahí nomás traía una Biblia, un rollo de papel y un bote de agua. No puedes usar más cuando estás caminando en la sierra. Y cuando fui a visitar un pueblo no teníamos nada que comer, nada, nadie de los que estábamos ahí. Y ya, porque en Oaxaca, iglesia, lo único que muchas veces en la sierra, lo único que uno come son acelgas, verdolagas, quelites. Pues es lo que más se da ahí, el maíz. Del maíz sacan el atole, hacen las tortillas, ¿sí o no? Como 5 ollas grandotas de pozole le tocaban al dealer. Y todavía le decía a uno: y apúrale porque quiero que me ayudes con el mío. Y la verdad, llegué, me dijo mi esposa: Enrique, no hay nada para cenar, no hay nada para comer. Yo le decía, y ahí iglesia, ni para decir, pues trabajen, porque no hay mucho trabajo. Pues en el campo, ¿qué tanto puedes hacer? Aquí, gracias a Dios, ¿sí o no? Tú dices: la situación está mala, agarras unas pelotas, unas naranjas, te paras en un crucero, empiezas a aventarlas, y al ratito ya saliste con tus 5 o 10 dólares. ¿A poco no? Y una correteada ahí de la policía, aparte, que ni los 10 dólares te van a alcanzar para salir. Pero los consigues. O te pones a limpiar vidrios, ¿a poco no? Y ahí en los carros, haces algo y Dios te bendice. Allá que va a andar uno aventando, si no hay ni naranjas, no hay nada. Y cuando fuimos, llegué a un pueblo, tuve que bajar todo un cerro, llegué a la orilla del río, lo tuve que cruzar, volví a subir todo el cerro y caminaba como 1 hora y media. Allá con la hermana Josefa y hermano Margarito donde comimos el guajolote, ¿te acuerdas? Ahí llegamos, pero cuando yo iba entrando al pueblo, iba yo solo, mi esposo y yo estuvimos orando: Señor, bendice, provee, y ya. En esos momentos, iglesia, quiere uno bajar a ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y me dice mi esposa: ya no bajes tantos porque no hay para comida, ¿se entiende? Y ahí está uno regresándolos otra vez al cielo. Cuando llegué ahí, y yo iba caminando, iglesia, y estaba en una mesa una señora vendiendo verduras y fruta, y yo iba caminando así, yo: Señor, tú tienes que proveer, en serio, que ya en buena onda, le decía, como broma, estuvo bien. Y cuando yo iba entrando, pasando por ahí cerquita, la señora le estaba vendiendo a otra señora, y escuché que le dijo: Dios es bueno. Y en serio que yo iba así, caray, y me acerqué, yo soy medio metiche, y llegué y le digo: sí, es cierto, le digo, Dios es bueno. Cuando le dije eso, la dueña de la verdura volteó y me dijo: ¿le gustan las naranjas? Ah, ¿cómo no? Le digo, me encantan. Abra su mochila, me dijo. Y que la abro y que me empieza a aventar un puño de naranjas. Dije, esto está bueno, dije, y ya yo me quedé como que iba a comprar más cosas, ¿no? Pero pues no traía ni un peso. Y ella siguió platicando y dijo: no, dijo, porque Dios es misericordioso. Y como yo ya le había agarrado el colmillo ahí eso, dije: sí, es cierto, le dije, Dios es muy misericordioso. Y volteó y me dijo: ¿le gustan los mangos? Ah, ¿cómo no? Le digo. Dijo: abra su mochila, dijo. Y que me avienta un puño de mangos, hermano. Dios sabe que es verdad. Y yo seguía ahí mirando a ver qué más compraba yo, ¿no? Y según yo, y dijo, y le siguió ella predicando. Y cuando le decía algo, yo le decía: sí, es cierto. Me dijo: ¿le gustan los melones? Sí, le digo, me gustan los melones. Y a mí ya se me estaba haciendo bien tarde para irme a predicar a esa iglesia. Y dije: bueno, si esto se está poniendo así, volteé y le dije: también me gustan los mangos, le digo, o sea, por si las dudas. Abra su mochila, dijo, y que me avienta, hermanos. Le digo: ya me tengo que ir, usted la plática va para largo, le digo. Dios proveyó, hermanos.
tanto que en serio tuve que llevarme en 2 bolsas todo lo que ella me había dado. Llegué a ese lugar y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, Dios es bueno, te bendijo. Le dejé la mesa vacía, le digo a la señora que andaba vendiendo. Hermanos, cuando tú le crees a Dios, de donde menos lo piensas, Dios va a tocar los corazones para proveer. De donde menos tú lo piensas. Estábamos un día mi esposa y yo, no teníamos igual nada que comer, no teníamos la carne. Ahí ustedes, en los lugares donde nosotros anduvimos, es raro que usted mire la carne. Y cuando estamos ahí, una amiga de Ensenada me dijo, Enrique, ahí les puse 200 pesos. ¿Cuánto es 200 pesos? Como $10, $9, no sé cuánto. Ahí les puse 200 pesos para que se compren lo que quieran. Teníamos como unos 15, 18 días, iglesia, comiendo diario, almorzando, comiendo y cenando huevos con tortilla, tortilla con huevo, huevos con tortilla, tortilla con huevo. Me dice mi esposa, ¿qué vas a almorzar? Pues huevos con tortilla. Y en la tarde, huevos con tortilla. Y anoche le digo, di que son tortillas con huevo, para que el estómago piense que le variaste, le digo a este. Y cuando fui por los 200 pesos, llegué contentísimo. Le dije, gorda, ¿qué quieres que compre? Y me dijo, lo que quieras. Le dije, se me antoja una carnita asada. Son unos bisteces, iglesia. Usted se los pone así, mira del otro lado del bistec. Delgadito, parece telita de cebolla, en serio, pero dices tú, no le hace. No es lo mismo, pero es igual, como dicen, ¿no? Y cuando fui, compré unos bisteces y unos aguacates y todo eso. Y llegué y le dije, mija, hazme una carnita asada. No, sí. Le dije, pero ahorita tengo reunión de jóvenes, le dije. Así es que en lo que tú preparas, yo voy y tengo la reunión y me regreso, le digo, no me tardo. Órale pues. Llegué, iglesia, tuve mi reunión, ahí eran como unos 15 chavos. Cuando terminé, cuando yo estaba predicándole, porque miren, chavos, porque Dios es amor. Cuando yo decía eso, dentro de mi mente, les soy honesto, yo decía, ay, me imagino ahorita aventando la carnita así en el comal. Y en serio, o sea, yo andaba en la carne en ese rato. Y le decía, y ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando les decía eso, se lo digo delante de Dios, me miraba yo así en la mente, echándole, y decía, ay, echándole el guacamolito ahí al taco. Y miren, y no debe de haber nada que los distraiga de las cosas del Señor. Y decía, no, hombre, esas cebollitas que... O sea, yo traía toda una guerra espiritual en mi mente. Y cuando terminé le dije, ¿saben qué? Le dije, yo ya me tengo que ir. No, pastor, queremos preguntar. No, le digo, yo ahorita tengo una junta, le digo, en serio, que me están esperando. No, pastor, pero es que urge. No, lo dejamos para mañana porque no puedo llegar tarde a la reunión que tengo. Órale pues, dice, que salgo corriendo, hermanos. En serio, tenía que atravesar una parcela. Y que voy corriendo y que entro a la casa y veo a mi esposa, teníamos las sillitas, eran unas cajas de tomate, de esas de madera. Y estaba sentadita así. Y entré y digo, ¿qué pasó? ¿Y los tacos? Me dice, ¿qué crees? Se abrió la puerta y se metió el perro y se tragó la carne. Volteé y le digo, ¿y qué vamos a cenar? Me dice, ¿qué crees? Huevos con tortilla. Iglesia, uno se ríe aquí, ¿no? Pero ahí, o sea, gracias a Dios porque tienes la bendición de salir de aquí y decir, ¿qué cenamos? Vámonos al Burger King, vámonos al Carl Jr., vámonos al Kentucky. Gracias a Dios. Pero 20 días allá casi comiendo huevos con tortillas. Pero cuando volteamos y nos miramos, en serio que literalmente se nos salían las lágrimas a los dos. Y me decía mi esposa, ¿qué onda? Pues a alabar a Dios. Pues ¿qué más hacemos? ¿Sí me explico, iglesia? La fe es creer que aunque no haya carne, un día estaremos delante de Dios. Y eso es lo que puede provocar la fe, que tú y yo podamos seguir caminando, creyendo y alabando a Dios y predicándole con el mismo gozo a que si tuviéramos un pedazo de filete en la mesa. Yo trabajé 18 años en una carnicería. El dueño de la carnicería era como mi papá.
Yo tenía la bendición, iglesia. Mi esposa también trabajó ahí. Teníamos la bendición de lo que quisiéramos. El Señor era como, yo era como un hijo para él, era como mi papá. Don Rafa, necesito 5,000 pesos que si me prestas. Sí, ¿cómo no? Pasa la caja que te los den ahorita. Don Rafa, ocupo otros días. Mira, ¿cómo no? Que te los den. Fíjate que quiero ir a comprar un carro y la verdad, pues no tengo dinero. Necesito que me preste para el enganche. ¿Cómo no? Ven la caja y que ahí te lo den. ¿Sí me explico? Enrique, yo cada que salía, llévese 1 kilo de carne, llévese esto, llévese el otro. No, don Rafa, en serio, lléveselo. Nos daban filete, comíamos de lo mejor, iglesia. Y yo así tenía acostumbrada a mi esposa. Y estar 20 días con huevo con tortilla. Pero aún en medio de eso, la fe empieza a crecer. Yo le platicaba a los pastores que mi suegro es un hombre ateo. Él es capitán de barco en Los Cabos. Yo le decía que él trae un mini submarino con fondo de cristal, y ahí lleva mucho que al Kevin Costner y a todos ellos. Y siempre le dice él a mi esposa: Ana, vénganse a vivir para allá. Enrique nunca te va a dar una casa. Ustedes siguen ahí en la sierra, se van a morir sin tener una casa. Y hay algo que me encanta, iglesia, que mi esposa siempre le dice a su papá. Dice: no me importa, mientras que yo siga mirando que Dios le sigue hablando a mi esposo. Si él le dice que me vaya con él debajo de un puente, yo me voy. ¿Y sabes por qué, iglesia? Eso es para mí, es un orgullo personal que yo tengo, Esto es dice el apóstol Pablo: déjenme gloriarme un poco. Y cuando yo veo eso, yo digo: Dios, eso significa de que mi esposa algo está mirando, algo está entendiendo. Yo te voy a decir algo. Mi esposa es mujer, mi esposa es administradora de empresa. Mi esposa, ¿usted cree que como toda mujer, sí o no? Por su naturaleza, ¿usted cree que ella no quiere ir a una estética? ¿Usted cree que ella no desea un manicure, un pedicure? ¿Usted cree que ella no quiere traer un buen bolso? ¿Usted cree porque es mujer simplemente? O sea, no necesito meterme y no creo que todo eso sea pecado. Pero ella tiene las mismas necesidades, ella tiene los mismos antojos, ella tiene los mismos deseos de toda mujer. Pero hemos logrado entender, gracias a Dios. Y yo le digo: mija, yo me siento mal como hombre, pero me dice: no importa, hay cosas que ahorita no son necesarias. Es necesario cumplir lo que Dios nos ha dicho, y en su momento, si Él desea, va a bendecir. Y si no, dice: no importa, me moriré, pero iré a glorificar a Dios. No me importa si con los pelos parados, no me importa si con los pelos pintados. Dice: pero el propósito en mi vida es glorificar a Dios. De eso se trata, iglesia, que usted y yo logremos entender que la fe va más allá de lo que tenemos, de lo que miramos, de lo que palpamos. La fe es caminar como mirando el invisible, dice la Escritura. La fe es creer que hoy no tengo, pero para mañana Dios se va a encargar de proveer. Y si no provee, aún así seguiremos glorificando a Dios. De eso se trata. Que lo que tú tienes puedas decirle a Dios: Señor, es necesario que yo te dé, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo muera para que tú puedas dar vida. ¿Sí me explico? La semilla, dice la Biblia, si no cae a la tierra y muere, no va a producir vida. Hay cosas en las que usted y yo sabemos que tenemos que morir. Hay cosas en las que usted y yo sabemos que necesitamos entregarle al Señor, porque Él quiere ser una obra especial en tu vida, una obra especial en tu matrimonio. Dios desea hacer una obra especial en tu ministerio. Pero si no morimos a lo que hay en nuestro corazón, nunca Jesucristo va a resucitar en nuestras vidas. Necesitamos empezar a creerle a Dios. Es necesario, iglesia. En serio que es tiempo de que la iglesia, yo le digo siempre a la iglesia, ahí donde estamos, la iglesia tiene que aprender a dar, no anotando. Tiene que aprender a dar olvidando. Porque a veces vamos a hacer esto, pero yo ya lo hice, pero yo ya di, otra vez. No, le digo, tenemos que aprender a dar olvidando, ya no anotes.
Permite que Dios anote. Cuando yo empiezo a anotar lo que yo doy, siempre va a haber escasez. Pero cuando yo permito que Dios empiece a anotar, dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y como Dios no es deudor de nadie, Él dice, se lo tengo que regresar rápido. ¿Sí me explico? Dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas, porque un día va a regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que regresa, regresa, porque Dios lo prometió. Y yo le digo a mi esposa, no importa, mi hija, le digo, yo no sé, tenemos 9 años caminando, no se preocupe, no les voy a pedir carro. Ya tenemos buenos burros. Tenemos 9 años caminando. Y muchas veces hemos ido caminando y veo que la pobre de mi esposa se resbala, se cae, se va rodando. Por tu culpa, ¿dónde me traes? Y yo, ¿qué quieres? ¿Te mando pavimentar o qué hago? Y yo, pues sí, pues no hay forma de hacer otra cosa. Está bien, pues, pero me compras una nieve. Mi esposa es una niña chiquita. Pero yo digo, me sale más barato que la estética. Le compro una nieve y ya la armé. ¿Sí me explico? Pero yo digo, gracias Dios. Gracias porque ha entendido. Y no te estoy diciendo que se nos hace bien fácil. No, también nos cuesta. Muchas noches hemos estado mi esposa y yo solos en la recámara, llorando, abrazados. Y te lo estoy diciendo humanamente. Con toda la fe y todo lo que tú quieras, hemos estado muchas veces llorando y abrazados, y los dos, y diciendo, ¿estará bien lo que estamos haciendo? ¿Estaremos en lo correcto? ¿Sí será eso en verdad el llamado? Y lloramos, iglesia, y lloramos. Y a veces le digo a mi esposa, me siento solo. Dice mi esposa, me siento igual. No tenemos a nadie en allá, iglesia. No hay nadie, a excepción de los hermanos en Cristo, que son una bendición. Pero miras que la iglesia te llegan 10, se te van 11. Miras que caen 5 pesos y tienes que pagar 10. O sea, también pagamos renta, luz, agua, comida, transporte, medicina. O sea, tantas cosas. Llevamos una vida normal como ustedes. Y volteamos y decimos, yo a veces le digo, Ana, ¿qué onda? Y llorando, iglesia. Pero Dios es tan bueno que de números que ni siquiera hemos sabido de dónde ni cómo, en ese momento han entrado mensajes diciéndonos, me dice Dios que les diga que no están solos. Me dice Dios que les diga que Él está con ustedes. Me dice Dios que les diga que Él no los ha abandonado. Me dice Dios que les diga que todo mundo se puede alejar de ustedes, pero que Él está ahí en su recámara a los pies de ustedes. Cuando yo empiezo a ver eso, mi esposa y yo con mayor razón lloramos y decimos, no estamos olvidados. Estamos derrumbados quizás en este momento, pero dice Pablo, pero no estamos destruidos. Y ese es el propósito de Dios, que tú y yo podamos permanecer, que podamos avanzar, que podamos caminar, iglesia, que tú y yo logremos entender que todo lo que tenemos es para invertirlo en la obra de Dios. Es para que yo cuando muera pueda dejarle una plataforma a los que vienen detrás de mí y ellos se les pueda facilitar más que a lo que nosotros hemos batallado. Fuimos al Istmo, donde hubo el temblor, fuimos a llevar comida. Y te lo voy a decir esto, iglesia, para vergüenza mía. Es para vergüenza mía. Cuando estábamos alimentando a la gente, en la fila llegó un homosexual. Llegó un homosexual con un chorcito, una colita, una blusita. Y cuando llegó y empezó él empezó a pedir, dijo, me dan de comer, y todo amanerado. Y escucha bien, le voy a decir esto con todo el respeto del mundo. En mi mente, yo volteé y dije, no manches, dije, perdón, pero eso fue lo que yo dije. De una forma despectiva, y lo digo con vergüenza. Dije, un joto. Y discúlpenme, puede decir, pastor, pues es la verdad, eso es lo que yo pensé. Y cuando yo estaba pensando eso, yo sentí en mi corazón así luego que el Espíritu Santo me dijo, a estos son a los que yo te mandé para que los alimentaras, a los homosexuales.
a los que prenden veladoras, a los que hacen santería, a los que hacen brujería, a esos, dijo, porque yo he venido por los enfermos y no por los sanos. Cuando él me empezó a decir eso, el Espíritu Santo, yo decía, ya, por favor, le decía, por favor, en serio, le digo, me duele, perdóname, Dios. No había, iglesia, qué tan fácil es que a usted y a mí se nos olvide el objetivo. Qué tan fácil es que a usted y a mí se nos olvide el propósito de Dios en la tierra. Qué tremendo que Jesús caminaba y alguien tocaba el borde de su manto y decía, hey, misericordia ha salido de mí, Señor. Sí, porque cuando tienes el corazón de Dios, no importa a quién, lo que importa es hacer misericordia todo el tiempo. Pero ahí es un grupo de gente que les decían los pastores, a veces todos sucios, orinados, todos barbones, gente de la calle, y Dios me dice, ve y abrázalo, Señor. Pero si tú supieras que estos cuates me dicen, tú, Enrique, yo a ti así mandé gente para que te abrazara. Me dijo mi esposa un día, estaba un peso tirado y me dijo, mira, levántalo. Le dije, no manches, de que es un peso. Y volteó y me dijo, tú valías menos y Dios te levantó. Que me aviento por el peso. A veces se nos olvida, iglesia, lo que valíamos. En serio. Y Dios en su misericordia nos levantó. Yo les decía, yo pasé un programa de rehabilitación. Yo era adicto, yo era alcohólico. No lo digo en presunción, pero eso es lo que yo era. Y tuve que entender que Dios tenía misericordia de mí. Mi familia iba, mi mamá, mis hermanos, y seguido ponían su oído en mi corazón y decían, todavía vive, todavía respira. Yo nunca entendí si era con alegría o híjole, todavía respira, todavía vive. Pero cuando Dios me levanta de eso, yo dije, no cabe duda que tú eres bueno. Y cuando yo voy con amigos y les digo, Dios tiene una esperanza para ti, me dice, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque la tuvo para mí. De eso se trata, iglesia. El escritor de Hebreos les está diciendo, hey, tienen que entender fe, porque por fe los hombres de Dios hicieron esto y esto y esto y esto. Y yo me imagino, iglesia, me imagino que está teniendo el escritor un enfrentamiento de que, ay, ¿a poco sí? ¿Tú crees? Y como que yo cuando leo, fíjese bien, el versículo 32, yo me imagino que él ya está en un punto, el escritor, como ya desesperado, como que diciendo, oye, te hablé te hablé de este, te hablé del otro, o sea, te he hablado de tantos. Y llega un momento donde el escritor, cheque bien, ya está como desesperado y les dice, ¿y qué más digo? O sea, ya te dije, pues, ya te dije esto, el otro, aquello, pues, ¿qué más te digo? Y dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dicen, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Iglesia, es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. ¿Qué más te dice? Si te ha demostrado su misericordia, tienes un trabajo, tienes la bendición de un carro, tienes
alacena, tienes todo lo que tú has querido, tienes salud, tienes ropa, tienes tantas cosas. Dice el Señor: ¿qué más te digo? ¿En qué forma puedo demostrarte el amor que tengo por ti? Levántate y las herramientas que tienes empieza a llevarle a los pobres, a los que no lo conocen. Es necesario que la iglesia cristiana se empiece a levantar, deje de vivir ensimismada, pensando en mis beneficios, y empecemos a mirar los beneficios de Dios, los beneficios del reino. Es tiempo, iglesia. La situación económica no va a cambiar, porque aunque venga, con todo el respeto, aunque venga Trump, aunque venga otro presidente, la Hillary, quien venga, no va a cambiar. Los tiempos se están acercando y es necesario que usted y yo logremos salir. En México traen el rollo de que Peña no sirve, el nuevo va a ser AMLO. No, México necesita de Jesucristo, no hay otra forma. Es necesario que Dios rompa toda idolatría, toda hechicería, toda brujería. Es necesario que los cristianos nos levantemos y empecemos a caminar conforme a la fe. Vamos a morir, claro que vamos a morir, pero es mejor morir haciendo lo que Dios quiere que haciendo lo que nosotros queremos. Ya no le creamos al diablo sus mentiras, empecémosle a creer las verdades a Dios. Es que y si me quedo sin trabajo, ¿qué importa? ¿No tienes un Dios todopoderoso? Claro que lo tenemos. Él te va a guardar tu entrada y tu salida. Él te va a guardar. Es necesario, iglesia. Aquí hay hombres valientes y esforzados, pero es tiempo de que vuelvas a meter la mano, hagas un hoyo y saques los dones que Dios te ha dado. Voy a terminar con esto. Fuimos con una anciana, muy anciana ya. Era una triqui. Triqui significa espíritu salvaje. Le dimos un cassette también. Lo agarró, se nos quedó mirando y nos dijo: no se vayan. Empezó a quitar un puño de leña. Le dijimos: ¿le ayudamos? Y dijo: no, dijo, espérenme. Y ella solita quiso quitar la leña. Cuando la quitó, iglesia, agarró una cuchara y se tiró al suelo y empezó a escarbar. Nosotros la mirábamos y ella escarbaba. Cuando hizo un hoyo, metió la mano y sacó un pedazo de ladrillo. Y cuando lo sacó, iglesia, volvió a meter la mano y sacó un billete de 50 pesos. Cheque bien, 50 pesos. Cuando lo sacó, me dijo: tenga. Y yo volteé y le dije: no, le dije, el evangelio no se vende. Este es un regalo de Dios. Y ella, llorando, volteó y me dijo: se lo doy, porque desde hoy, dijo, ya no me hará falta nada. Desde hoy, dijo, ya lo tengo todo, porque Dios llegó a mi casa. Qué tremendo es, iglesia, cuando por causa de Dios tú te atreves a ir y hablarle del amor de Dios a una persona. En ese momento le puede cambiar la vida. Como esa viuda que entregó sus únicas 2 monedas, esa mujer entregó 50 pesos. Era su patrimonio, iglesia, era su herencia, era con lo que ella se sentía protegida en su vida. 50 pesos. Y dijo: Dios ha llegado a mi casa, ya no me va a faltar nada. O sea, la fe que ella le tenía a esos 50 pesos que no valen nada, los cambió por la fe de alguien que sí vale, alguien que le da valor, alguien que es capaz de bendecirla, de protegerla. Ella, fíjese bien, tiró su protección económica y aseguró su protección espiritual. Dijo: desde hoy no me hará falta nada. Una anciana que nunca había ido a la iglesia, una anciana que nunca había leído la Biblia, una anciana que no había conocido nada, pero que en ese momento tuvo la revelación de Dios: yo soy tu proveedor.
como el canto que teníamos hace rato. Yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy tu mano derecha. ¿Sí me explico, iglesia? Cayó la revelación del Espíritu Santo a su vida. Yo estoy segura que ella iba a poder decir, como dijo aquel anciano que presentó a Jesús: puedes llevarte a tu siervo en paz. Con menos podemos hacer más. Pero es cuestión, iglesia, de creerle a Dios, de empezar a caminar en otros niveles. Tenemos que bajar. Ya no, nosotros queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Es el tiempo de que usted y yo nos empecemos a subir al nivel de Dios. Por eso a veces no suceden milagros, porque yo quiero bajar a Dios a mi nivel, y mi nivel, con todo respeto, a veces todavía es mediocre. Necesito subirme al nivel de Dios, porque cuando me subo a su nivel puedo ver las cosas de una forma diferente a la que la veo yo aquí abajo. Ponte sobre tus pies, por favor. Puedes cantar el coro de Jehová iré. El coro. ¿Qué te hace falta a ti, iglesia, para empezar a caminar conforme a la fe de Dios? Ya no conforme a tu fe, sino conforme a la fe de Dios. ¿Qué nos hace falta para que Dios en su trono nos esté mirando y diga: tengo contentamiento con Él, tengo contentamiento con su fe, tengo contentamiento con lo que hace, tengo contentamiento con su corazón, tengo contentamiento porque es como un niño que, aunque no entiende tantas cosas, sigue avanzando creyendo en mí, sigue avanzando creyendo, agarrándose de mi presencia. ¿Qué nos hace falta, amada iglesia? ¿Qué nos hace falta? Empieza a hablar con tu Dios y dile: Dios, yo deseo llegar a esos niveles, al nivel de esa anciana. Entender que desde hoy no me hará falta nada, sino que en ti lo tengo todo, Señor. Hermoso Espíritu Santo, haz algo especial, te lo pedimos. Déjanos avanzar en la fe, en las cosas que no veo. Ayúdanos a avanzar, Jesús, como iglesia, creyendo que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Entendiendo que tenemos debilidades, pero en ti somos más que vencedores. Precioso. Queremos ser una iglesia diferente. Empieza a agradecerle a Dios por lo que tienes. Agradécele, dile: gracias, gracias por mi casa, gracias por mi transporte, gracias por mi trabajo,
Dile gracias por mi economía, gracias por mi salud. Dile gracias, Dios, gracias. Gracias por las herramientas que me has dado para poder ir a servirte, para poder ir a hacer tu obra, para poder salir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dile gracias, Jesús. Perdóname si no hemos valorado tantas cosas, tantas bendiciones. Perdónanos si no hemos valorado a la mujer que nos has dado, a los hijos, a nuestros padres. Perdónanos, perdónanos, porque hemos creído que lo que nos has dado ha sido para nosotros, cuando nos lo has dado para darle a los demás, a los que no tienen, a los que tienen menos, a los que no te conocen. Queremos ser una iglesia diferente, una generación diferente, una generación que paga un precio. Queremos ser una generación que te lleva almas, Jesús. Queremos ser una generación que abraza a los más débiles, a los que no te conocen, a los adictos, a los alcohólicos. Enséñanos, Jesús, enséñanos. Si tienes algo que decirle a Dios, pasa aquí enfrente. Pasa enfrente diciéndole: Señor, yo tengo un llamado en esta tarde, lo traigo al altar, a santificarlo y a hacer un compromiso contigo. Un compromiso con mi iglesia, un compromiso con mis pastores, un compromiso con mi comunidad. Dile: vengo a poner a tu disposición, Señor, los talentos, los dones. Vengo a desenterrar de una forma espiritual los dones que me has dado, los que he enterrado. Hoy vengo a entregar las mentiras que el enemigo ha puesto en mi corazón, diciéndome que no puedo, que no valgo, que no sirvo. Hoy entrego y tomo tus promesas una vez más. Hoy tomo tu presencia y salgo diferente. No le creeré al enemigo, ya no le creeré. Te creeré a ti, que nací con un propósito, Jesús. Hermoso Espíritu Santo, eres tan bello, tan tierno, tan hermoso. Eres tan especial, nos encantas, nos fascinas. Estamos enamorados de ti. Eres más dulce que la miel. Eres como pan caliente para nuestro estómago. Te amamos, hermoso, te amamos. Tú eres el Dios. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Eres tan especial, Jesús.